Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, con quien tengo el gusto. Buenas noches, Miguel. Ingeniero, buenas noches. Miguel Salas le saluda. ¿Cómo estás, Miguel? Démonos unos par de minutitos a ver si se conectan más personas y ya comenzamos, ¿ya? Perfecto, ingeniero. Ya. Bueno, hoy es 28 de junio del año 2022 y estas son las clases de gestión financiera. Mi nombre es Paul Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad uno, que son los estados financieros y conceptos básicos del análisis financiero. La unidad uno se encuentra compuesta por el informe contable de la empresa, los conceptos de patrimonio, el patrimonio neto, así como la ordenación o el orden que tiene el balance de las masas patrimoniales, así como las cuentas de pérdidas y ganancias, conceptos de resultados, del consumo, clases de resultados, así. Y como última parte de la unidad tenemos el análisis financiero, indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Entonces, no nos podemos olvidar el primer concepto de finanzas, que las finanzas es el valor de dinero a través del tiempo. El valor del dinero a través del tiempo. De eso se trata las finanzas. Pero nosotros nos encontramos, digamos, debemos de tener la capacidad de ver dónde se encuentra ese valor del tiempo, de ese valor del dinero a través del tiempo. Y la única forma de verlo es dentro del balance de situación y el estado de resultados. Entonces vamos a comenzar una breve explicación sobre lo que es el balance de situación. ¿Ya? Entonces, debemos de recordar que hace no mucho tiempo el Ecuador se encuentra adoptando las NIP y las NIC. Antes, este balance de situación financiera se lo denomina, o bueno, se lo sigue denominando por parte de algunos estudiantes como balance general. Pero por seguir adoptando esta normativa internacional de contabilidad y de las finanzas, nosotros lo vamos a llamar siempre como un balance de situación financiera. ¿Sí? Entonces, el balance de situación financiera está conformado por dos partes, que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. ¿Sí? De nuevo, el activo está formado o es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Dígame. Me acaban de comunicar algunos compañeros que quieren conectarse a la clase, pero el link que les aparece en la plataforma a ellos no pueden ingresar. Ya les comparto, dame un minutito, déjame extraer ya. Ya. ¿Necesitan para ingresar solo el ID o qué más? Sí, solo el link. El link, déjame ver cómo lo puedo compartir. Dame un minuto, ya te comparto.
O sea, a ver, tengo el número del ID porque no me deja sacar la reunión. Te voy a enviar por el WhatsApp. ¿Le sirve el ID? Porque 800 está 852 46 27 19 61. A ver. Yo ya con eso les hago llegar, ingeniero. Ya, envíales. ¿Cuántas personas están? Son algunos. Ya le envío yo ahorita. Ya. Démosle unos 2 minutos más. A ver si se conectan. Sí, les estoy pasando el link. Bueno, voy a seguir avanzando ya. Hasta que sí sea uno. Sí, ingeniero, sí. Ya se han de conectar. Bueno, entonces estamos hablando que las finanzas es el valor del dinero a través del tiempo. La forma de ver esa expresión o una de las formas es el estado de situación financiera antes denominado como balance general. Esa denominación de balance general ya no la podemos hacer porque nosotros, el Ecuador está adoptando las normas internacionales de contabilidad y también las normas internacionales de las finanzas. Entonces, una vez dicho esto, que se llama estado de situación financiera, el estado de situación financiera está compuesto por dos partes, o mejor dicho, por una ecuación, que es el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Esta ecuación nos va a ayudar a resolver ciertos problemas y también a entender cómo el balance debe de estar balanceado, o mejor dicho, cuadrado, ¿no? En términos más estudiantiles. Entonces, siempre el activo total va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Debemos de recordar que por esta misma normativa internacional contable de internacionalización financiera, el activo está compuesto por no corriente y corriente. De la misma forma, el pasivo es corriente, no corriente. Y de este lado derecho también encontramos al patrimonio. Ahora, ¿qué es corriente y no corriente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tienes alguna idea, mi estimado Luis, de qué es corriente y no corriente? Cuando hablamos de Buenas términos corrientes. noches. Buenas noches. Sí, corriente, o sea, a mi criterio y por sus palabras que dicen, corriente sería como algo general, algo que lo realizamos a diario, digamos, en lo mismo, Ya, y no corriente. la misma actividad, y el corriente sería, El no corriente. al- el no corriente sería algo que no es fijo, algo que tiene variación y que a diario va cambiando de actividad, por decirlo en este caso. Ya. O sea, Entonces, digamos, en este caso de dinero sería el no corriente, como, ¿cómo le puedo decir? Sería algo, cantidades que son diferentes.
que se manejan día a día. ¿Ya? Y en el corriente se asumo que son ya cantidades fijas, o sea, cantidades que ya están fijas y que siempre van a ser el mismo valor y el mismo movimiento. Ya. Entonces, vamos de nuevo, ¿no? Recordemos, el valor, mejor dicho, finanzas del valor del dinero a través del tiempo. Entonces, corriente es tiempo, no corriente es tiempo. Los dos hablan de tiempo. Corriente significa al corto plazo, entiéndase menor a un año o un año. Eso significa corriente. No corriente significa a largo plazo, es decir, mayor a un año y hasta un límite de 5 años. Entonces, cada vez que yo escuche corriente, voy a asimilar que es al corto plazo inferior a un año. No corriente es a largo plazo, es mayor a un año, pero no mayor a 5 años, ¿sí? Entonces, de eso se trata cuando yo escucho corriente y no corriente en términos financieros. Y la única parte que nos falta analizar en este caso es patrimonio neto. Patrimonio neto simplemente es todo lo que yo poseo, son todos mis fondos cuando ya son míos y no tengo ningún tipo de deuda por ellos. ¿Ya? Eso de forma general es la estructura que tiene el balance de situación financiera. Ahora, nos vamos a profundizar un poco dentro de las cuentas que tiene el activo, bueno, del activo corriente en este caso, que está dividido en tres. Bueno, cuando las empresas son comerciales tienen inventarios, cuando son servicios no van a tener inventarios. Cuando es activo corriente realizable o cuentas por cobrar, la mayoría, mejor dicho, todas las empresas tienen cuentas por cobrar. Y el activo corriente también está formado por la parte disponible, que básicamente es el dinero efectivo y todo el equivalente a efectivo que pueda tener la organización. Ahora, dentro del activo no corriente tenemos 4 rubros que son lo inmovilizado intangible, que son los activos intangibles, lo inmovilizado tangible o los activos fijos, las inversiones inmobiliarias o las inversiones financieras a largo plazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un activo intangible o qué es un activo fijo? Así pueden escribir o pueden participar con su voz, no hay ningún problema. ¿Quién sabe qué es un activo fijo? ¿Qué es un activo fijo exactamente? Algo que pertenece a la empresa o a la institución. Un ¿Ya? ¿Qué bien material. más? Un bien material. ¿Ya? Exacto. ¿Y el otro, el activo intangible? Algo que no se puede tocar. Ya, algo que no se puede tocar. Ya, ¿qué más puede ser? Bueno, entonces cuando nosotros, bueno, las primeras clases de contabilidad que alguna vez yo recibí, me decían, bueno, los activos se dividen en dos, ¿no? Tangible e intangible. Entonces me dijeron, el tangible es el que se puede ver y el intangible el que no. Entonces era como que, ya, pero ¿qué no se puede ver? Era entre mí, ¿no? Pero ese término, digamos que esos dos términos no están como muy bien tratados, ¿no? O no muy bien entendidos. Ahora, lo que yo sí les quiero decir, que activo fijo es exactamente todo, vamos a quedarnos con eso, ¿no? De que es todo lo que yo puedo ver y tocar, ver y tocar, que es absolutamente todo. Pero dentro del activo intangible, el activo intangible es todo lo relativo a dinero, ¿sí? Entonces, de nuevo, activo tangible, mejor dicho, activo fijo es todo lo que yo puedo ver, ¿no? Terrenos, casas, muebles, equipos de oficina, maquinaria, semovientes, activos biológicos, plantas, ¿sí? Es todo. Mientras que el activo intangible es todo lo relativo al dinero, ¿sí? Eso es el activo intangible, todo lo que tengamos, todo lo que tenga que ver con dinero. Y básicamente todo lo que tiene que ver con dinero son operaciones de préstamo o de crédito. ¿Ya? Esos son conceptos, digamos, un poco más fuertes para que se entienda qué es lo intangible, es todo lo que tenga que ver con dinero y fijos son todos los activos. Ahora, dentro del activo no corriente tenemos las inversiones inmobiliarias, que hay que tener un poquito de precaución porque las inversiones inmobiliarias son las únicas que a lo contrario de los activos tangibles e intangibles, se pueden apreciar a través del tiempo. Los activos tangibles se deprecian con el tiempo, mientras que las inversiones inmobiliarias se aprecian con el tiempo. Entonces eso hay que tener bastante precaución de lo que está pasando.
o mejor dicho, de lo que posiblemente podemos encontrar el momento que estemos analizando un balance. Ahora, tenemos las inversiones financieras a largo plazo que básicamente son las mayores a un año. Y esta es la estructura básica que debe de contener el activo, que está dividido en dos, corriente y no corriente. El corriente tiene existencias, realizable y disponible. El no corriente tiene activos inmovilizados, tangibles e intangibles, inversiones mobiliarias y financieras a largo plazo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la estructura del pasivo. Y el pasivo de la misma forma también se encuentra dividido en corriente y no corriente. O antes también, digamos que las normas contables ecuatorianas se llamaba exigible a corto plazo y el otro era exigible pero a largo plazo, ¿ya? Pero más me gustaría que se vayan acoplando al término corriente y no corriente para que se vaya entendiendo. Entonces, dentro del pasivo corriente tenemos a las deudas a corto plazo con entidades de crédito como los bancos, que se encuentran las cooperativas, mutualistas, cualquier entidad financiera que pertenezca al sistema financiero ecuatoriano o con proveedores. Mientras que esperen un minuto. Mientras que también dentro del pasivo corriente se encuentran las deudas con la Hacienda. Bueno, en el Ecuador la Hacienda es del Ministerio de Gobierno o la Hacienda es del Estado, ¿no? Entonces las deudas con Hacienda son todo lo relativo o las deudas que yo pueda tener con el Estado. En este caso entiéndase que yo puedo tener deudas con el SRI, deudas con la Superintendencia de Compañías, deudas con el municipio, ¿sí? Son todos los estamentos o los organismos que componen el gobierno o Estado ecuatoriano que yo puedo deber, ¿no? Entonces, esas son las denominadas deudas con Hacienda, ¿ya? Ahora, dentro del pasivo no corriente tenemos tres tipos de pasivos no corrientes. La deuda con los proveedores de inmovilizado a largo plazo, que básicamente es el crédito que me dan mis proveedores para yo adquirir la materia prima, los insumos que yo necesito para mi actividad generadora económica y obviamente contraigo deudas con ellos. A su vez también tengo deudas a largo plazo, que es efectivamente superiores a un año, así como también puedo tener pasivos no corrientes relacionados con obligaciones y bonos. Las obligaciones y bonos son deudas a largo plazo que se da dentro del mercado de capitales cuando yo adquiero, por ejemplo, voy a hacer ejemplos así muy grandes, cuando yo adquiero bonos del Estado, por ejemplo. Entonces, estos bonos tienen un precio, yo lo adquiero, pero bueno, yo para adquirir ese bono, que sé que tiene un rendimiento a largo plazo, contraje una deuda. Entonces, eso hay que tener bastante eh, precaución de que son efectivamente los obligaciones y bonos son superiores siempre a un año y no menor a uno. ¿Ya? Y como parte del lado derecho de esta gran ecuación que es activos iguales a pasivos y patrimonio, es igual a pasivo más patrimonio, tenemos el patrimonio. El patrimonio neto está constituido por tres tipos de cuenta: el capital social, las reservas, los resultados del ejercicio de pérdidas y ganancias del año anterior, que me da esta sumatoria, en total me da el resultado del patrimonio. Ahora, el capital social no varía, es muy raro que varíe de acuerdo al tiempo, o de acuerdo de año en año. De hecho, es la única única de las cuentas que se mantiene constante a través del tiempo y es muy especial que haya un tipo de cambio dentro de este monto del capital social. Bueno, y aquí también encontramos a las reservas. Debemos recordar que existe tres tipos de reserva: la reserva administrativa, facultativa, estatutaria. Más adelante vamos a ver qué porcentajes se denominan de acuerdo, obviamente, a la composición o de acuerdo a la estructura legal que tiene la organización. Efectivamente, yo estoy obligado a hacer este tipo de reservas monetarias y el resultado del ejercicio depende básicamente de la utilidad o pérdida que tenga el giro de negocio dentro de un año calendario, ¿no? Y que lo voy a ver expresado aquí dentro del patrimonio. Ahora,
El patrimonio neto resulta del aporte de los propietarios y de la acumulación de resultados y se compone por la diferencia entre el activo menos el pasivo, o de esta gran ecuación que estamos hablando, ¿no? De que activos es igual a pasivo más patrimonio. Lo puedo despejar el patrimonio neto y me queda que patrimonio neto es igual a activos menos pasivos. Entonces es una ecuación bastante simple, pero muy importante. Ahora, se constituye una sociedad anónima, hablando de las formas de constitución legal que tienen las organizaciones. Tenemos la sociedad anónima, que está constituida, o más o menos debe tener un capital de $100,000 para comenzar una actividad comercial. Y lo importante es saber de que en mi debe van a estar los accionistas, que somos todos los propietarios, y del otro lado se va a encontrar el capital a capital suscrito, afectando la cuenta de los accionistas representa a las personas que comprometen o aportan este dicho capital, mientras que el capital suscrito es el total del capital, ¿sí? Afectando la primera, digamos que la primera cuenta, el primer movimiento afecta directamente, el primer mayor afecta directamente al patrimonio, mientras que el segundo afecta a los activos, porque de mi caja van a salir, o de mi dinero equivalente de efectivo van a salir $100,000, pero esto lo va a recibir los accionistas. Y de esta forma estaría cuadrado el balance, ¿sí? Ahora, hablando del patrimonio y las reservas, tenemos tres tipos de reservas. La reserva legal, que está dispuesta según las leyes establecidas por cada país. Las reservas estatutarias, que está fijada por el estatuto de la sociedad anónima, es decir, que la reserva estatutaria solo se da cuando se trata de una sociedad anónima. Ahora, la reserva facultativa está decidida por la asamblea de los accionistas de la sociedad anónima o socios, es decir, que ellos tienen la capacidad en la junta de socios de definir si esta reserva se va a aumentar, si este porcentaje se va a aumentar o será utilizado para la propia empresa dentro del mismo año o para el año venidero. Depende mucho de la decisión que tenga la junta de socios o accionistas sobre este tipo de reservas. Ya. Ahora, hablando de los balances que se compone cada organización, podemos hablar ahora del estado de resultados integral, o mejor dicho, denominado anteriormente por los estudiantes de estado de resultados, ¿sí? Pero ahora, de nuevo, de acuerdo a las NIF y NIF, se llama estado de resultados integral. Lo más importante del estado de resultado integral efectivamente es la utilidad que vamos a observar dentro del estado. Sí, eso es lo más importante de este estado de pérdidas y ganancias, observar el resultado final que yo estoy obteniendo de mis operaciones, entiéndase ventas menos costos, utilidad menos gastos, tengo otra utilidad menos gastos financieros, tengo otra utilidad. La utilidad menos la participación de trabajadores, tengo otra utilidad. La utilidad menos esta utilidad menos el impuesto a la renta, menos mi reserva facultativa, tengo otra utilidad. Entonces, lo importante de este estado de resultados integral es observar la utilidad en su desarrollo, en sus distintas partes, con el propósito de yo obtener digamos, un estado crítico o determinar cuáles son las posibles relaciones que tienen las cuentas o los rubros que no me han permitido obtener una utilidad, o todo lo contrario, que me han permitido obtenerla y debo de optimizar o bien los costos o reducir los gastos, y ese es el propósito del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Que nos muestre la utilidad de la empresa durante un periodo y que, bueno, con estos análisis técnicos que vamos a hacer de finanzas, nos determine para futuro qué ganancia o pérdida podría obtener. ¿Ya? Recordemos que este estado de resultados es el resultado de las operaciones que realiza el giro del negocio durante un periodo, habitualmente un año, mostrando los ingresos, los costos, los gastos en los cuales incurre o importa la empresa para generar este bien o servicio. Pero ¿cuáles son los elementos principales que tiene? Tiene los ingresos, los costos, los gastos, y una vez restado los costos y los gastos de los ingresos, voy a obtener
una utilidad neta. De forma básica, digamos que esta es la composición del estado de resultados integral. Pero, ¿de qué se trata las ventas? Las ventas son lo que representa la facturación de la empresa en un periodo de tiempo al valor de la venta. No incluyen los impuestos grabados. ¿Sí? Es decir, que dentro de las ventas no vamos a ver agregada el 12% del IVA, porque yo sé que ese valor lo debo de entregar al servicio de rentas internas, y si yo lo agregaría dentro de mi balance, simplemente estaría falseando de alguna forma la información sobre mis ingresos. ¿Qué es el costo de ventas? Representa toda la mercadería, el costo de toda la mercadería vendida, o también puede ser el costo de las operaciones de mi servicio. ¿Sí? Una vez realizada la venta menos el costo de ventas, tengo mi utilidad bruta, que son las ventas efectivamente menos este costo, ¿no? Ahora también, una vez que yo obtengo la utilidad bruta, debo de devengar otro tipo de gastos, que son los gastos generales de venta y administrativos, que representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño, como pagos de servicio, luz, agua, teléfono. Aquí se encuentra también el internet de impuestos y otros servicios varios. Puede ser servicios de logística, puede ser servicios de limpieza, dietas por llevar la contabilidad, la auditoría, cuestiones como esa que efectivamente son parte del gasto. Y una vez que yo resto de la utilidad bruta mi gasto, tengo la utilidad operativa. Y la utilidad operativa dentro del estado de pérdidas y ganancias es la más importante. Y quiero recalcar ahí que es la más importante. Dentro de la utilidad operativa, si yo comparo la utilidad operativa y comparo la utilidad final de mi ejercicio, la utilidad operativa es la más importante que la utilidad neta. ¿Alguien puede escribir o puede decir por qué creen que la utilidad operativa es más importante inclusive que la utilidad neta? ¿Cuál será la razón lógica de decir que la utilidad operativa es mejor que es mejor indicador que la utilidad neta? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podemos hacer esta afirmación que es más importante que la utilidad neta? ¿Alguien lo puede escribir o decir? Bueno, parece que nadie. Entonces, la utilidad operativa resulta muchísimo más importante que la utilidad neta por cuestiones aritméticas y matemáticas. Porque si yo en el momento que en la utilidad operativa me doy cuenta que tengo ya un saldo negativo, no voy a poder realizar las otras operaciones. Es decir, no voy a poder cubrir mis gastos financieros. Y por lo tanto, obviamente, no voy a poder deducir el pago de participación de utilidades, no voy a poder deducir impuestos, ni nada por el estilo. Entonces, la utilidad operativa se convierte de alguna forma en la principal utilidad dentro de las utilidades que podemos encontrar en el estado de resultados integral. Y eso es muy, muy importante al momento de realizar los análisis financieros de cualquier empresa. Solo fijándome en la utilidad operativa, yo ya puedo determinar si esa empresa a futuro tiene viabilidad, aceptabilidad y rentabilidad futura a corto y largo plazo. Entonces, una vez que yo obtenga una utilidad operativa positiva, yo puedo hacer el devengamiento de los gastos operativos o el pago de aquellos gastos operativos que básicamente tienen que ver con los créditos de endeudamiento que yo adquirí dentro del sistema financiero nacional. Resto los gastos financieros de la utilidad operativa y obtengo la utilidad antes de los impuestos, que es la utilidad operativa menos los gastos antes nombrados, y sobre el cual vamos a hacer el cálculo de la participación de trabajadores, y también después de esta resta vamos a hacer el cálculo de los impuestos o el cálculo de los tributos. Básicamente el único impuesto que estamos debitando después de la utilidad antes de impuestos es el impuesto a la renta, que dentro del Ecuador, bueno, ha sufrido varias variaciones dentro de los últimos 5 años. En un principio fue el 25%, pero en la actualidad estamos manejando el 22%,
sobre la sociedad. Y este es un pago que debe de efectuar la empresa de forma obligatoria, siempre y cuando tenga utilidad, hacia el Estado o hacia el SRI, para que se entienda de forma más práctica. ¿Sí? Ahora, una vez que yo ya resto la participación de trabajadores, los impuestos, debemos de recordar que dentro de los impuestos, mejor dicho, que dentro de la participación de los trabajadores está grabando con un 15%, ¿sí? Resto el 15%, resto el 22% de este resultado obtenido, resto el 22% del impuesto a la renta y finalmente obtengo la utilidad neta, que es la utilidad neta o pérdida que puede tener el ejercicio. ¿Ya? Entonces, nunca en su vida van a observar dentro de la utilidad neta menos 3.000 o menos $1 o menos 1.000.000, porque como la visoré dentro de la utilidad operativa, si ahí yo ya obtuve un cero, por default las siguientes cuentas van a estar marcadas en cero y por lo tanto la utilidad neta va a ser cero, ¿no? Cero o va a tener un número superior a cero, pero nunca van a ver, bueno, claro que se puede expresar dentro del papel un número negativo, pero digamos que no está adecuado para una lectura financiera y económica. Una vez que yo ya tengo la utilidad, esta utilidad puede dividirse en dos, en dividendos y utilidades retenidas. Entonces, dependerá mucho de la decisión de la Junta de los Accionistas si los dividendos van a ser el 50% y las utilidades retenidas van a ser el 50%. Si los dividendos van a ser el 80% y las utilidades retenidas van a ser el 20%. Entonces, básicamente, depende primero de esa división o de esa participación que la define la Junta de los Accionistas y una vez definida esa participación, los dividendos le pertenecen a los dueños de la empresa o a los propietarios o a los accionistas. Depende básicamente de la constitución legal que tenga la empresa. Y las utilidades retenidas es la utilidad que vamos a ver expresada para ser capitalizada al futuro en el corto, mediano o largo plazo. Es decir, que esta no va a ser distribuida, simplemente lo vamos a sumar al patrimonio porque ya es parte de la compañía. ¿Sí? Entonces, esa decisión la define la Junta de los Accionistas y estamos viendo ahorita de una forma bien general y bien somera la forma conceptual por la cual están constituidos los rubros que componen el estado de resultados integral. Y digamos que con este punto de las utilidades retenidas, damos por finalizado efectivamente el análisis del estado de resultado, ¿no? Ahora, del resultado, pero de forma teórica. Ahora, aquí estamos observando cómo se ve la estructura de un estado de resultados. Y vemos, ¿no? Hay que resaltar siempre, siempre, siempre lo que estamos observando, que lo importante de este resultado son las utilidades, ¿no? Vemos diferentes tipos de utilidad. Vemos la utilidad bruta, la utilidad operativa, la antes de impuestos, la neta, la retenida. ¿Sí? Eso es muy importante ir observando que tenemos distintos tipos de utilidad, pero que estas utilidades, por ejemplo, la utilidad bruta es el resultado del venta menos costos, tengo utilidad bruta. Menos gastos, tengo utilidad operativa. Menos gastos financieros, tengo la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos, determino la participación de trabajadores. Recuerden siempre lo humano antes que el capital. Trabajadores, menos impuestos, tengo la utilidad neta y en definitiva esta utilidad neta hago el reparto de utilidades, de dividendos y al fin tengo la utilidad retenida que va a ir hacia el patrimonio de la empresa o de la organización. Ahora, ¿qué diferencia existe entre el estado de resultados de una empresa de servicios, una manufactura y una comercial? ¿Cuál es la diferencia sustancial que existe dentro de estos tres tipos de actividad económica? Entonces, como podemos observar, efectivamente está en sus costos. La diferencia dentro de cada empresa está dada por sus costos. Por ejemplo, en una empresa de servicios no vamos a poder determinar el inventario inicial, por ejemplo, el inventario inicial, el de productos terminados, el de productos en proceso, porque simplemente no lo tiene. En cambio, dentro de la empresa comercial, vamos a poder definir un inventario, pero no vamos a poder definir un inventario en productos en proceso.
porque la empresa o el giro que tiene este tipo de negocios es el comercio y no está realizando ningún proceso de transformación al momento de adquirir la materia prima de su negocio. Entonces, recordemos que solo van a tener un inventario y un inventario final. Entonces, ahí radica efectivamente la diferencia entre servicios y comercial. Mientras tanto, por su complejidad de la transformación de la materia prima, nos podemos dar cuenta que lo más complejo que podemos analizar se encuentra dentro de la manufactura, porque dentro de la manufactura vamos a tener un inventario inicial, vamos a tener unos productos en procesos, vamos a tener un inventario final y efectivamente va a ser mucho más largo este tipo de análisis que realicemos dentro de cada empresa. ¿Ya? Hay que recordar que entonces, si a mí me mandan a hacer un análisis financiero de servicios, será mucho más fácil y más práctico que realizar uno de una empresa manufacturera industrial por la misma complejidad, mientras la buena va a tener inventario en promedio en todas sus fases, en inicial, en procesos, en terminado. El de servicio simplemente no la tiene y sería imposible su determinación porque no tenemos los rubros y no está de acuerdo con el giro económico que vamos a analizar. Entonces hay que tener bastante precaución, o mejor dicho, en el momento de realizar un análisis financiero debemos de darnos cuenta efectivamente a qué tipo de empresa vamos a hacer el análisis. Ahora, no nos podemos olvidar de la economía. En la economía clásica, las industrias o las organizaciones se dividen en tres, en primaria, secundaria y terciaria. La terciaria son los servicios, la secundaria es la comercial y la primaria es todo donde se encuentra la materia prima. Entonces también lo podemos ver de esa forma, ¿no? Que siempre la primaria va a llevar una mayor complejidad dentro del análisis por sus tiempos, por su tipo de actividad económica, su giro de negocio y muchos otros más factores. Ya, ahora lo que estamos viendo es también una diferencia entre la administración, producción y comercialización. ¿Por qué? Porque dentro del análisis de pérdidas y ganancias es supremamente importante que yo cuando hable de finanzas pueda identificar los costos y los gastos. De hecho, de eso se trata la clasificación del estado de pérdidas y ganancias y de eso se trata que la gente sepa que yo sé de finanzas. Porque si yo puedo identificar los centros de costos, también voy a poder identificar los centros de gastos, los centros de inversión, los centros de proyectos. Entonces, de eso se trata también el estado de pérdidas y ganancias, de la clara identificación de gastos, de costos y de gastos. Porque, por ejemplo, si yo compro, imaginemos que voy a fabricar un chocolate. Entonces, todo lo relativo con empaque, envase y embalaje es costos indirectos de fabricación y eso afectará directamente al costo de ventas, ¿sí? Mientras que si yo tengo salarios de personal, materiales de oficinas, pagar las cuentas de los servicios básicos, alquileres, arriendos, dietas, aportes al seguro, yo estoy hablando efectivamente de gastos, ¿sí? Ahora también tenemos, dentro de esta clasificación de los gastos, tenemos los gastos administrativos, de venta y financieros. Bueno, en este caso está colocado en la presentación de comercialización, que es una parte de los gastos de ventas. Y en esto también lo constituyen el marketing, la publicidad, la distribución, las comisiones y en sí mismas las ventas, ¿ya? Entonces, no nos podemos olvidar que es muy importante y fundamental que se pueda diferenciar los costos de los gastos. Porque el mantenimiento de una máquina, en el caso de que yo tenga una panadería, el mantenimiento del horno, no va a ser un costo la reparación de la máquina o el mantenimiento del horno, sino va a ser un gasto su mantenimiento. Costo está relacionado directamente con el producto, ¿ya? Mientras que el gasto está relacionado con las actividades que me permiten mantener el funcionamiento de este tipo de productos que estoy ofertando. Ahora, tenemos aquí un ejemplo del año 2008 sobre cómo se observa un estado de pérdidas y ganancias, pero siempre identificando en este caso se trata de una dinámica donde se pueda resaltar los distintos tipos de gasto que tiene que puede tener el estado de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, aquí vemos la utilidad bruta, pero menos los gastos operativos. Yo ya voy a tener otro tipo de utilidad operativa.
Y dentro de estos gastos operativos, dentro del ejemplo, vemos la constitución de los administrativos, ventas y de producción, que están formando este tipo de gastos operativos. Y que me dan un total de 340.000, pero lo debito de la utilidad bruta y voy a tener una utilidad operativa de 1.160.000. Aquí también vemos otros gastos, este tipo de otros gastos son relativamente financieros o gastos por utilizar los servicios financieros y efectivamente me da como utilidad antes de intereses e impuestos 1.480.000. Y una vez que tengo este dato, voy a restar más gastos financieros y efectivamente voy a tener una utilidad antes de impuestos de 700.000. Y que una vez restados los impuestos, voy a generarme una utilidad. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta de que sí, efectivamente existen diferentes tipos de gastos y que deben de ser identificados y desglosados dentro del estado de pérdidas y ganancias, dependiendo de cómo se esté manejando la empresa y los distintos tipos de rubros. Acá tenemos un ejemplo clásico, muy clásico, sobre una empresa manufacturera y vemos que efectivamente tenemos distintos tipos de gastos y aparte de eso tenemos una especificación de los costos para obtener el costo de ventas final. Ya, tenemos... ¿me quieres decir algo, Andrés? A ver. Bueno, a ver, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de costos y como al tratarse de una empresa manufacturera, efectivamente nos toca desglosar cada rubro que contiene este tipo de costos. Y para no hacerle un poco mucho champú de qué es el costo de ventas, debemos de recordar que está formado por tres cosas: la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y el inventario. Sí, entonces esas son las tres cosas que constituyen un costo de ventas: el inventario, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y aquí estamos viendo efectivamente ese desglose que tiene los costos de la mercancía con el propósito final de obtener un costo de ventas. ¿Sí? Ahora, aquí también estamos viendo de forma gráfica conceptual cómo se genera dentro de una compañía comercializadora los dos tipos de estado de resultados integral y el estado de situación financiera. Entonces, tenemos que del costo del producto se desglosa en la compra de mercadería y que al balance general va solo el inventario. Y que el inventario alimenta al costo de ventas y nada más, ¿no? Esta es la forma como está secuenciado. De nuevo, el inventario se ve reflejado dentro de los activos corrientes del balance general y también se ve reflejado dentro del costo de ventas que tiene el estado de resultado. Y bueno, y volvemos al mismo proceso, ¿no? Ventas menos costos, voy a tener la utilidad bruta y menos los gastos, voy a tener mi utilidad operativa, la utilidad antes de gastos financieros. Ahora, de la misma forma, tenemos en el ejemplo 4 una compañía manufacturera que está conformada por los costos del producto, los materiales directos y los costos de conversión, ¿ya? Entonces, como lo que hablamos, ¿no? Es un poquito más complejo hablar de manufactura, pero no hay que olvidarnos de que siempre el inventario va a estar dentro del balance general. Y en este caso van a estar los tres tipos de inventario. El inventario inicial, el de procesos y el terminado van a estar dentro del balance general. Mientras que dentro del estado de resultados solo voy a tomar el valor del inventario producto terminado y eso va a constituir el costo de ventas. Recordemos que el costo de ventas hay que sumarle la mano de obra y también hay que sumarle los costos indirectos de fabricación. Y de nuevo volvemos al mismo proceso. Ventas menos costos, utilidad menos gastos y así obtenemos la utilidad operativa antes de gastos financieros. ¿Sí? Ahora, la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, aquí también tenemos, digamos, de forma esquemática, cómo se genera la utilidad operacional antes de impuestos de intereses, que, bueno, dentro de términos financieros esto se llama UADI o WADI o WIT.
pero bueno, aquí está escrito como by. Entonces, ¿qué debemos de recordar? Que los ingresos menos gastos, a ver, que los beneficios de explotación es igual a los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. El beneficio financiero es los ingresos financieros menos el gasto financiero. Que la suma del beneficio de explotación más el beneficio financiero me da el beneficio antes de impuestos. Y menos los impuestos sobre los beneficios tenemos la utilidad neta. Ya esto de los beneficios de explotación y beneficios financieros es básicamente cuando estamos tratando de empresas de servicios. Y esto sería, digamos, la parte inicial de lo que estamos viendo sobre la materia. Bueno, tenemos aún 10 minutos, así que veamos si podemos avanzar un poquito más. Bueno, a continuación vamos a seguir, ya hablamos sobre el balance de situación integral y el estado integral. Entonces vamos a hablar un poquito y más especializado sobre la cuenta de los estados de resultados. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? A la ecuación del resultado. ¿A qué es igual los resultados? A ingresos menos gastos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios, mientras que los gastos son ingresos o salidas efectivas de dinero que una empresa debe de pagar para acreditar su derecho sobre el artículo o recibir ese servicio. Y el resultado, de forma conceptual, es la variación de los fondos de una entidad producida de un determinado periodo como consecuencia de las operaciones de su naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. ¿Sí? Entonces, de forma básica podemos hablar que 50.000 menos 30.000, tengo una utilidad de 20.000 que es adecuada y operativa para mis finalidades y mi viabilidad económica financiera. Mientras, si yo excedo o duplico ese gasto, voy a tener una pérdida negativa de menos 10.000, lo que hablaría de que no me encuentro en presencia de un buen negocio y por lo tanto debo de darlo por cerrado. Dentro de la exposición de los resultados de la empresa que surgen de las pérdidas y ganancias, podemos hablar que este resultado, como lo observamos, puede ser negativo o positivo. ¿Por qué puede ser positivo? Porque las ventas son mayores a los gastos y efectivamente existe en el argot financiero muchas formas de decir que tengo dinero o tengo plata. Puedo decir, tengo superávit, tengo ganancia, he generado un lucro, tengo dinero, tengo dividendos o tengo un margen de ganancia, ¿sí? Son los diferentes sinónimos que tiene el estado de pérdidas y ganancias para hablar de que tengo un resultado positivo, ¿ya? Pero en cambio, cuando yo tengo un resultado negativo, puede ser porque efectivamente mis costos fueron demasiado altos o también porque mis ventas son menores a los gastos, lo que me ha provocado un déficit o una pérdida en el resultado de ejercicios. Recordemos que los dos son sinónimos y cuando se habla de un resultado negativo se emplea esa terminología. Ya, en la estructura del patrimonio neto se destacan dos puntos esenciales, que el importe del activo siempre es igual a la suma del patrimonio neto y pasivo, la famosa ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio.
y que el patrimonio neto como el pasivo son las dos formas posibles de financiación del activo. Exactamente. Yo solo me puedo financiar el activo con pasivos y habitualmente este apalancamiento es igual o mínimamente los bancos siempre me van a exigir un 20% del dinero que yo estoy solicitando. Como conclusiones que podemos determinar por el día de hoy, que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y deudas y está conformado por los recursos de la propiedad de la empresa, bien porque los ha generado con su actividad económica, o bien porque los han aportado los socios, o bien porque un tercero se los ha regalado, que habitualmente también puede suceder. Es una de las tres masas patrimoniales que conforman el balance de situación y engloba tanto los fondos de los propios de la empresa, las subvenciones, donaciones y legados recibidos, así como los fondos propios están formados por la suma de las aportaciones de los socios y los resultados no distribuidos, menos las acciones propias y dividendos de la cuenta. ¿Sí? Hay que estar bastante pendiente, ¿no? Que los fondos propios son la suma de las aportaciones de los resultados no distribuidos, menos las acciones propias y los dividendos de la cuenta. También podemos afirmar que todos los activos que tiene la empresa los obtiene o bien con financiación propia o con financiación ajena, y la financiación propia de recursos propios se llama patrimonio neto. ¿Ya? Entonces, cuando yo me financio de forma propia, estoy hablando de recursos propios o patrimonio neto. ¿Sí? Una buena pregunta sería, ¿cómo se llama cuando la financiación no es propia y es con recursos externos? ¿Cómo se llamaría en ese caso? Bueno, la respuesta es financiación externa, ¿no? Y obviamente se financia con recursos externos. Otra de las conclusiones que podemos determinar es que si las pérdidas reducen el valor del patrimonio neto o un importe inferior a la mitad del capital social, la sociedad incurrirá en una causa de disolución, porque efectivamente no ha logrado su objetivo como organización, que era obtener réditos o obtener algún tipo de dinero por el tipo de negocio que está manejándose por parte de los socios o de los actores involucrados a que este ocurra. Y una pérdida es causa inminente para la disolución de la empresa, de forma legal y también de forma operativa, ¿no? Porque significa que no tengo dinero para el siguiente año y simplemente no puedo avanzar con mis operaciones anuales. Bueno, ¿tienen muchachos aquí alguna duda, pregunta, duda, inquietud? O si quieren pueden escribir también a través del chat para ir resolviendo algún problema que se les esté ocasionando en relación a la materia. Bueno, entonces me parece que no existe ninguna duda. Mañana nos seguiremos viendo para seguir analizando la parte de la unidad 1, que está conformada por, déjenme chequear un poco. Que, bueno, mañana vamos a ver el tema 3, que es la ordenación del balance de las masas patrimoniales. También vamos a alcanzar a ver la cuenta de pérdidas y ganancias, conceptos de resultados, del consumo, de la clase de resultados. Y si nos da el tiempo, podemos efectivamente llegar a una parte importante de las finanzas, de la gestión financiera, que es del análisis financiero, basado en los indicadores financieros de liquidez, de actividad, endeudamiento y rentabilidad. Entonces, conmigo no ha sido más por el día de hoy. Agradezco la presencia de todos y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, mi profe. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Cuídate, Dustin.